Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Les invito a que abran su sagrado volumen, por favor, y vamos a abrir la Biblia allá en el Evangelio de Jesucristo, según Lucas. Vamos a ir al Evangelio según Lucas. En el capítulo 23, Lucas capítulo 23, y vamos a leer el versículo 43, ya que el tema de esta tarde se titula Explicando Lucas 23, 43. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Vamos a leerlo todos juntos y dice: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tomen su asiento, por favor, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos dice o le dijo Jesucristo? De acuerdo a como dice esta traducción, la traducción Reina Valera, hermanos, interpretando así, conforme está escrito aquí, pues muchas personas han llegado a la conclusión de que el ser humano, al morir, asciende al cielo. Principalmente si es bueno. ¿Y por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo, hizo una promesa a este personaje, y si lo leo nuevamente dice: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, ¿qué significado tiene el paraíso? Bueno, en la Biblia paraíso se puede aplicar a diferentes lugares, diferentes formas, tiene diferentes sentidos. Ya bien podría ser un sentido literal, como también en un sentido, diríamos, espiritual. En una ocasión, cuando Lot y Abraham tuvieron que separarse porque el ganado de ellos pues ya era bastante, y Lot escoge, dice que la parte de riego por donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, y que eran tierras de regadío, que eran como el paraíso, o sea, era muy, muy hermoso. Sin embargo, también en otro sentido, cuando nosotros leemos allá en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, hablando de una persona, y para no enaltecerse, no dice su nombre, pero era él mismo, dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, primeramente, y luego el versículo 4. Dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Primero dice que fue arrebatado al tercer cielo, y luego a ese lugar también lo asemeja o lo describe como paraíso. De ahí entonces que cuando leemos Lucas 23, 43, y que el Señor le hace una promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Así que hoy vas a estar conmigo pues en el cielo.
porque en 2 Corintios 12, el tercer cielo, pues se describe como el paraíso. De ahí entonces que, hermanos, pues muchísimas personas que estudian la Biblia creen en la inmortalidad del alma. Creen que el cuerpo, la persona al morir, el cuerpo se queda ahí, pero que el alma pues asciende ya sea al cielo o a algún otro lugar. En este caso, que el alma o el espíritu de este personaje pues tuvo que haber ascendido al cielo, porque esa fue la promesa que le hizo el maestro. Ahora, si nosotros, hermanos, explicamos palabra por palabra, así como está en la Reina Valera 1909, ¿cómo interpretaríamos este pasaje? Veamos. Entonces Jesús le dijo, Jesús está en la cruz, está crucificado. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, había dos, dice Mateo capítulo 27, que había dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y uno le dijo al Señor Jesucristo en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Para, hermanos, este servidor, las palabras de este personaje, bueno, tienen mucho que decir. Hay un trasfondo, hermanos, ahí. Hay mucho más que estas simples palabras. Lo que yo veo es que este personaje ya había leído las Escrituras, era el Antiguo Testamento que tenían, y había comprendido y había entendido de que Jesús iba a irse, pero que iba a volver, iba a regresar y a establecer un reino. Pues eso era lo que siempre el maestro andaba diciendo y enseñando. Y este personaje, hermanos, una vez más las palabras que dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. En otras traducciones dice, cuando establezcas tu reino. Alguno podría pensar, bueno, se esperaba que Jesús reinara sobre la tierra en esos días, pero no tendría sentido, hermanos, no tendría sentido pensar que este hombre hubiera estado refiriéndose a ese reino cuando ya ambos estaban crucificados, ya no había esperanzas. Entonces, él no estaba refiriéndose a ese reino que muchos esperaban y que comenzara desde ya, pues había quienes lo habían querido hacer rey, aun cuando todavía no era crucificado, cuando estaba libre, porque muchos creían y malinterpretaban la Escritura de que Jesucristo iba a ser como un Moisés, como un David, que iba a libertar a Israel de los romanos o de los enemigos. Mas, sin embargo, entonces, este personaje conocía de esa venida de Jesús, esa segunda venida, había oído de ese reino que iba a establecer su padre, el Padre, y que se lo iba a dar a su Hijo, y que iba a haber una resurrección. Y entonces le dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Jesús entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, si Jesús, hermanos, como dice esta traducción, que hoy, ¿qué día era ese día? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. ¿Era un martes, era un miércoles o era un jueves? Era un día miércoles. Era un día miércoles 14 de Nisan, del año 30 de la era común.
Era un día miércoles. Ok. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si lo interpretamos así, de esa manera, una forma muy literal, como está así escrito en esta traducción, diríamos que Jesús en ese día miércoles, muere y asciende al cielo, al paraíso. Así al cielo también se le llama como paraíso. Pero así sucedió. Jesucristo resucitó ese mismo día de miércoles. ¿En dónde dice la Escritura que Jesús estaría por 2 o 3 días y 3 noches en el sepulcro? Mateo 12. A ver, vamos a leerlo. Mateo 12:40. Mateo 12:40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Por lo tanto, entonces Jesucristo, ese día miércoles, cuando Él muere, hermanos, pues no va a ningún lado, porque de otra manera Él mismo se hubiera estado contradiciendo y la profecía no se hubiera cumplido. Jonás estuvo en el vientre del gran pez o el gran monstruo 3 días y 3 noches, y así también Jesucristo, como Él, iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. La profecía se tenía que cumplir. Y entonces, hermanos, ¿cuándo es que resucita el Señor Jesucristo? Él resucita el sábado, antes que finalice el sábado, puesto que Él, hermanos, muere el día miércoles a las 3 de la tarde y es sepultado antes de que finalice el día. Pues así estaba escrito en Deuteronomio ¿qué? 21, 23. Veamos si es Deuteronomio 21, 23. Sí, 21, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Aquí estaba escrito, dice: cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, es cierto que Jesucristo no pecó, pero lo hicieron como pecador, por el que haya de morir y le habrás colgado en un madero, él estuvo crucificado, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día. Así que si murió el miércoles, tuvo que haber sido enterrado el mismo miércoles, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que él entonces, hermanos, murió el miércoles, y el mismo miércoles tuvo que haber sido sepultado. De ahí entonces que él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, miércoles, jueves, viernes y sábado, 72 horas. Así que si fue sepultado antes de que finalizara el día, tuvo que haber resucitado antes de que finalizara el sábado. Ahí están las 72 horas. Y entonces Jesucristo, hermanos, pues no ascendió al cielo a ningún lado, fue ese mismo miércoles. Volviendo a Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿O se habrá estado refiriendo al sepulcro como el paraíso? Bueno, nosotros, hermanos, la Iglesia de Dios, hemos interpretado y creemos que cuando dice estarás conmigo en el paraíso, es que Jesús le está prometiendo la resurrección. Estarás conmigo en el paraíso y vas a disfrutar, o sea, también de la vida eterna, de la vida venidera. Puesto que le está, hermanos, le está, en otras palabras, como concediendo su deseo.
El deseo de ese hombre fue: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y el Señor Jesucristo le está concediendo. Pero muchos dicen: pero era un hombre malo, era un ladrón. ¿Cómo es posible, o sea, que Jesucristo le haya hecho esa promesa? Entonces yo puedo también seguir siendo malo hasta el último aliento. Y cuando ya sepa que me faltan unas 5 respiraciones, pues digo: Señor, perdóname y pues acuérdate de mí también. Y si no se acuerda, pues va a ser injusto. Sin embargo, hermanos, por las palabras antes dichas por este personaje, a quien Mateo lo describe como un ladrón, Isaías los describe como malhechores o impíos. Pero ¿acaso nosotros, hermanos, hemos dejado de ser impíos? ¿O hemos dejado de ser ladrones? Quizás lo hemos dejado de hacer, pero somos ladrones arrepentidos, ¿no? O impíos convertidos también. Y este ladrón, hermanos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 35 de Lucas 23, y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él, los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese a sí mismo, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: ese es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Era uno. Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre se ve, hermanos, que no estaba arrepentido. Este hombre, no sé si había escuchado, no sé si había creído, pero por sus palabras se ve que no estaba convertido ni había creído. Lo mismo que decían aquellos otros personajes, los fariseos, los sacerdotes, eran las mismas palabras que él repetía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No creía en él. Mas, sin embargo, el otro, y respondiendo el otro, reprendióle. ¿Sí? Lo reprendió, lo regañó, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios? ¿Ni aún tú temes a Dios? Estando en la misma condenación. ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Este hombre, hermanos, o sea, ya había comenzado a temer a Dios, tenía ahora temor de Dios. Hay personas, hermanos, que son malas, pero llega un momento en que antes e incluso de que los aprendan o los prendan, se arrepienten y toman la decisión de ya no seguir haciendo las cosas que estaban haciendo. Por ejemplo, conocí a uno de entre nuestros hermanos que durante muchos años él dijo que había hecho pues muchas cosas malas contra la ley, pero que cuando oyó de Cristo y decidió entregarle su vida a Jesucristo, estuvo dispuesto a pagar todas las consecuencias para limpiar, no solamente delante de Dios, sino aquí delante de los hombres, su récord, su historial, porque lo había perdido todo. Y este hermano, que no está entre nosotros, pagó, hermanos, una de sus deudas con 30 días de cárcel. Cuando le dijeron: tienes que ser encarcelado por 30 días, y dijo: sí, estoy dispuesto, sí.
Esa es parte de la consecuencia. Me lo merezco. Y así fue, hermanos. Entonces, la Biblia no dice que a este ladrón o a este malhechor lo agarraron haciendo el mal. No dice los detalles, no describe los detalles. Solo dicen que eran dos malhechores. Y vemos, hermanos, las palabras que de cada uno de ellos salen de los corazones. Un corazón se ve que no había cambiado, mientras que el otro se ve ya transformado, un corazón arrepentido, un corazón doblegado. Y Jesús, hermanos, conociendo los corazones, ¿Jesús no conocía los corazones de las personas? Es una pregunta. ¿O solamente el Padre lo conoce? Cuando nosotros leemos allá en San Juan, capítulo 3, su último versículo, capítulo 2, su último versículo dice, que es el 25, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Porque él sabía lo que había en el hombre, hablando de Jesucristo. Jesucristo conocía el corazón de cada ser humano. Así que él, viendo, hermanos, el corazón de este personaje, ya arrepentido, le hizo la promesa. Ahora entonces, pero hermanos, vamos a ver algunas otras traducciones. Vamos a ver la traducción en el griego, uno de los interlineares. Voy a pedirle a mi hermanito que nos facilite. Ahí tenemos, por ejemplo, un interlinear griego-español, pues en griego fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Y cómo dice en el griego? Bueno, ya traduciendo palabra por palabra, ustedes pueden verlo ahí, dice, y dijo a él, amén, a ti estoy diciendo hoy, de mí estarás en el parque jardín. O sea, en el griego así es como, según el interlinear Westcott y Hort, ¿verdad? Griego español, la palabrita aquí, parque jardín, que es del griego 3857, ahí lo pueden también leer, se dice paradeisos, de origen oriental, también del griego 865, el hebreo, la H significa hebreo, 6508, y en el griego significa parque, específicamente, Edén, lugar de felicidad, paraíso. Y en el hebreo, que es 6508, esas son las referencias que ustedes pueden buscar en el diccionario. Se dice pardés ahí, parque, jardín, pardés. En el hebreo, de original for, dice parque, bosque, paraíso. Pero aquí, hermanos, algo que ustedes pueden notar es que no hay comas, y tampoco está una palabrita que, bueno, tiene varias aplicaciones, que en este caso ocupa el lugar de una conjunción, que. No está la palabrita que, tampoco hay comas. Así que los traductores, cuando ponen las comas, la coma que vino, según algunas referencias que tengo, empezó a usarse después de los años 1400, ya por los 1500, ya no tiene mucho, después de Jesucristo, empezó a emplearse la coma. Y no tiene la palabrita que. Entonces, estos hermanos, diríamos, traductores, muchos pusieron la coma de acuerdo a sus creencias, a sus credos, a su entendimiento, hablando acerca de la muerte del ser humano. Como una mayoría, hermanos, creen en la inmortalidad del alma,
o del Espíritu, entonces le pusieron: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque creen que al morir la persona, pues el alma asciende al paraíso, al cielo, al tercer cielo. Mas, sin embargo, otros traductores, vamos a ver la siguiente página, como la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice: Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No usa la palabrita que. Aún los dos puntos están mal puestos, los dos puntos suspensivos, pero la palabrita que la anularon. O sea, dice la Nácar Colunga: él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la Biblia de las Américas: entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por ejemplo, algunas traducciones no usan la palabrita que. Ahora, los puntos suspensivos también creemos que, bueno, ahí están mal puestos. La coma también está en el lugar equivocado, en la traducción que usamos y en la mayoría de las traducciones. Ahora, si le regresa a la página anterior, entonces, creemos que, hermanos, como debería de leerse, estando ahí esa proyección, y en nuestra traducción, debería leerse de esta manera, o de decirse de esta manera: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy. De cierto te digo hoy. Ahí debería de ir la coma, porque en ese momento le está diciendo: de cierto te digo hoy, estarás en un futuro conmigo en el paraíso. Estarás, o sea, hablando de un futuro. Jesucristo, hermanos, él sabía que él iba a morir, y ese hombre también ya iba a morir. ¿Sí? ¿Y a dónde iba a ir? ¿Cuál era la doctrina del Padre? Jesucristo no trajo una doctrina diferente a la de su Padre. Gracias, mi hermanito. ¿Cuál era la doctrina del Padre? Cuando nosotros leemos allá en Génesis, capítulo 3, en el versículo 19, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Polvo eres y al polvo serás tornado. Esta es la doctrina del Padre también. Y cuando leemos allá en Eclesiastés 3:20, dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 20: todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Pero, hermanos, ¿quién fue el que dijo que cuando uno muera se va a hacer como Dios, o sea, un espíritu? El enemigo. En Génesis capítulo 3 dice el versículo 4 y 5: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. No solamente vas a saber el bien y el mal, vas a ser como dioses, o sea, como espíritus. O sea, te vas a hacer un espíritu. Y esa es la doctrina, la enseñanza del enemigo, que el ser humano no muere. ¿Sí? Y millones de personas, hermanos, millones de personas, incluso muchos grupos así llamados mesiánicos, creen que dentro de este cascarón hay un ángel. Un ángel, ellos dicen un ángel. Un ángel que entró a este cascarón, y cuando este cascarón vuelve al polvo, ese ángel vuelve otra vez allá donde estaba, a su lugar. Las otras personas dicen un espíritu, pero estos grupos dicen un ángel. E incluso creen que cada lucero, cada luz que hay en el espacio es un ángel.
que están cuidando a los seres humanos. Así que la doctrina del enemigo es: no morirás. Y ahí entonces viene, hermanos, la creencia de que la persona al morir, bueno, asciende al cielo. Vamos a leer, dice en el libro de los Salmos, para que podamos entender, hermanos, y así poner la coma en su lugar correcto e interpretar correctamente esa escritura y no contradecir a la doctrina, o sea, bíblica. En el libro de los Salmos dice el capítulo 30, vamos a ver, capítulo 30 del libro de los Salmos, versículo 9, es el versículo 9, dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? ¿Qué provecho? Si, hermanos, el espíritu, el alma de David, al morir él, fuera a descender al cielo, no, pues él estuviera gozoso, él habría estado gozoso. No, pues no te alabaré aquí con el cuerpo, pero te voy a alabar allá en el mismo cielo. Mas sin embargo él decía: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Vamos a leer el 6:5 de ahí mismo, Salmos 6:5, y dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? ¿Quién te lo hará? Porque en la muerte no hay memoria de ti. Y vamos a leer una escritura más acerca del rey David en el libro de los Hechos. Vamos a ver el libro de los Hechos en el capítulo 2. En el versículo 29 en adelante dice de esta manera: varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice el 34, porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, hermanos, estos profetas en el Espíritu, o uno de ellos dice: porque David no subió a los cielos. Porque David no subió a los cielos. O sea, él ascendió, él murió. Él está diciendo, este predicador está diciendo que David murió y su sepulcro aún está entre nosotros. O sea, David está esperando, ¿qué día? Va a haber un día, viene un día cuando, hermanos, se cumplirá, dice aquí en San Juan 5, San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. A ver, nuestra hermana Blanca, a ver si le pueden facilitar un micrófono. Quiero que algunos de ustedes me ayuden a leer las últimas citas. Y de esta manera, hermanos, vamos a ir aplicando el texto correctamente. Lucas 23, 43. A ver, Juan 5, 28 y 29.
Los que están. Vamos nuevamente. No se oía. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Amén. Amén. Entonces dice que los que hicieron bien saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Ahí ahora nuestra hermana, vamos a ver ahí que se quede el micrófono ahorita. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 22 y 23. La Biblia nos habla de una resurrección universal. La primera y segunda resurrección universales, dos resurrecciones universales. Ahora dice que viene un día cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. A ver, nuestra hermana otra vez. Nuestra hermana Laya. Vamos a ver. Nuestra hermana Laya, si le prestan el micrófono. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 22 y 23. Así es. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Amén. Gracias, hermana Laya. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. El primero, el número uno de la resurrección de los muertos. Es cierto que hubo muchos otros que resucitaron, pero hermanos, no son parte de esa resurrección universal o para vida eterna. Muchos resucitaron pero volvieron a morir, como Lázaro, como el hijo de aquella viuda, volvieron a morir. Pero Jesucristo, hermanos, así estaba escrito, dice el verso 22, por los profetas y Moisés, de que Él había de ser el primer participante, el primogénito de los muertos en esa resurrección universal, para que después de Él, hermanos, ya otros puedan ser participantes también de esa resurrección universal. Así que, hermanos, David pues se quedó allí, y el ser humano, hasta ahorita creemos que ninguno ha resucitado para ser parte de esa resurrección universal. ¿Cuándo se va a efectuar esa resurrección? Leyendo un texto más que habla acerca de la resurrección, en primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice así el versículo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Pablo dice, no voy a ser primero antes que David. Sí, David, él murió antes que yo. Nosotros no vamos a ser delanteros, y los que estén vivos cuando Jesucristo venga por segunda vez, no van a ser primeros que aquellos, o sea, no se les van a adelantar. No seremos primeros, dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo es que entonces
Millones de personas se atreven a decir que aquel malhechor, hermanos, en ese día de miércoles fue llevado al tercer cielo, que ascendió al tercer cielo. Entonces se le adelantó a Cristo, y Cristo, hermanos, pues ya no habría sido el primero en la resurrección universal. Así que los profetas y Moisés habrían quedado mal también, falsos profetas, porque este malhechor se le adelantó, pasó por alto todas esas escrituras. Pero nosotros creemos, hermanos, que este personaje arrepentido va a resucitar, dice el 16 una vez más, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este hombre arrepentido, hermanos, creemos que va a resucitar cuando venga Jesucristo, y va a gozar del paraíso. Sí, porque esa fue la promesa del Señor Jesucristo, y Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Así que volviendo a San Lucas capítulo 23, verso 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la manera como debe de leerse e interpretarse. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en la resurrección tú vas a ser parte de la resurrección, porque ya te arrepentiste, ya me entregaste tu corazón y vas a estar en el paraíso. Sí, conmigo. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer un último versículo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 25. San Juan 11, 25. Vamos a leer este versículo todos juntos. Y si están allí, leámoslo. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿cuándo? Vivirá. Hermana Laia, vivirá, ¿cómo se aplica? ¿Un tiempo presente, pasado o futuro? Futuro, ¿verdad? Digo, porque su papá es profesor, ¿no? Y ella, pues, es casi profesora también. Entonces, vivirá, o sea, un tiempo futuro, ¿verdad? Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Y este hombre, hermanos, ya no le voy a decir malhechor, ya no le voy a decir ladrón, porque dejó de serlo. Para Jesucristo lo dejó de ser. Sí, Él vio su corazón, vivirá. Paz a vosotros.